días a todos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la migración desde la perspectiva de los derechos humanos. Empezaremos por explicar lo que es la migración. Esta consiste en un cambio de residencia traspasando un límite geográfico o administrativo debidamente delimitado. Este cambio de residencia puede deberse a diversos factores, entre los cuales encontramos la búsqueda de una vida mejor para la persona y su familia. También están las políticas laborales y migratorias de los países de origen y destino, es decir, las personas van buscando un lugar donde puedan tener prestaciones, porque como sabemos hay lugares donde hay trabajos que son muy precarizados, no les dan seguro médico, entonces pues esto los pone en riesgo de cierta forma. Otro de los motivos que encontramos puede ser también la degradación del medio ambiente, ya que esto incluye la pérdida de las tierras de cultivo, los bosques y los pastizales que constituyen una actividad económica muy importante para algunas de las personas. Pero como sabemos, la razón principal es la búsqueda de mejores oportunidades. Es por eso que la migración también puede darse por parte de personas jóvenes que tienen un buen promedio o que tienen aspiración a poder estudiar en otro país para de esta forma asegurarse un mejor futuro, ya sea en su país de origen o quedarse en el país a donde decidieron irse a estudiar. En México la situación actual migratoria es muy complicada porque ya no solo se trata de un lugar de donde salen migrantes o un paso para llegar a Estados Unidos, sino que se ha convertido en un lugar de destino. En los últimos años se han hecho muy populares videos de influencers que muestran el por qué les gusta más vivir en México que en sus países de origen. La razón, pues, es que ellos consideran que la calidad de vida es mucho mejor, ya que hay más libertad de expresión y vivir aquí es más barato. Las personas son muy amables también y entre otros motivos por los cuales deciden quedarse a vivir aquí. Sin embargo, esta impresión que tienen muchos extranjeros es solo una de las caras de vivir en México. No siempre es como lo describen en sus videos, ya que no todos los migrantes tienen la suerte de alcanzar una buena calidad de vida al llegar al territorio mexicano. Exactamente, tan solo en lo que va de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró más de 3,000 presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre las principales violaciones o entre los principales derechos que fueron vulnerados por las autoridades mexicanas, encontramos el derecho a la seguridad jurídica, a la protección de la salud, el derecho al trato digno, el derecho a la igualdad, a la libertad, a la vida, a la educación, al trabajo y, el más importante, el derecho a la vivienda. Y eso es algo totalmente contradictorio porque las leyes mexicanas dicen que protegen a los migrantes. Tan solo en la Constitución, en el artículo 11, se habla de cómo cualquier persona puede entrar o transitar en el país y no debe de correr ningún peligro. Sí, es algo lamentable porque es muy difícil que se cumpla lo que dice este artículo, porque México es un país muy inseguro, tan solo para sus propios habitantes, por lo que es de esperarse que en su paso por aquí los migrantes también se enfrenten a muchos problemas que ponen en peligro su seguridad, como son los asaltos, los secuestros, la extorsión, la corrupción, la intimidación, también el abuso de autoridad, o en el peor de los casos, el abuso sexual, o pueden terminar siendo víctimas de trata de personas. También otra cosa que los vulnera mucho es la existencia de prejuicios, porque eso les genera discriminación, ya sea por su forma de hablar, por su aspecto físico, o por en muchas cantidades por su color de piel. De hecho, esto último que mencionas se ha comentado mucho, por ejemplo, ahorita que ocurrió lo del conflicto con Ucrania, ya que la mayoría de las personas aquí en el país estaban pidiendo que se les diera asilo a las personas que habían resultado afectadas, y a partir de esto surgió una discusión muy grande en redes sociales donde se decía que por qué no se tenía problema en ayudar a los ucranianos y sí se tenía problema en ayudar cuando se trataba de personas que vienen de Centroamérica. Sí, yo había leído en una encuesta de CONAPRED en 2010 que las razones por las que los migrantes más sufrían discriminación era por sus características fenotípicas, de acuerdo a su lugar de origen, porque eso influye mucho, ya que de acuerdo al país de donde vienes, es como te va a tratar la gente. Sí, en la clase de Derechos Humanos se ha hablado mucho al respecto de este tema.
Sí, estuvo interesante la exposición sobre los derechos que les violentan a los migrantes en la clase, ¿no? Estuvo muy triste el caso. ¿Tú conoces alguno? Sí, yo vi uno el año pasado que decía que el 23 de enero de 2021 se encontraron en un camino baldío en un lugar llamado Camargo, Tamaulipas, dos camionetas con 19 cuerpos calcinados. Ya después confirmaron que la mayoría de estos cuerpos, me parece que eran 16, eran de personas migrantes de Guatemala que querían cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Para esto, las situaciones que le habían pagado a un coyote, así se les llama a las personas que les ayudan a cruzar la frontera, pues mucho dinero, pero a final de cuentas no lograron cruzar. Yo vi que después de unos 11 días de que encontraron los cuerpos, la Fiscalía de Tamaulipas informó que había detenido a 12 policías que estaban implicados en el caso. Los acusaron de asesinato, abuso de autoridad y falsedad en los informes, porque incluso levantaron los cartuchos, levantaron las evidencias. Y también vi que precisamente una de las camionetas que encontraron ahí fue la que hizo que se destapara todo el nivel de corrupción que tienen las organizaciones que se supone protegen a los migrantes. Porque esa camioneta, el Instituto Nacional de Migración, ya la había confiscado cuando en Monterrey rescataron a decenas de migrantes de una casa de seguridad. Sí, hay mucha corrupción. Según la hipótesis de la Fiscalía, los policías confundieron a los migrantes con delincuentes, porque pues quién sabe por qué razón los desviaron a una zona donde hay constantes roces entre grupos criminales locales, así que sin confirmación o sin dar aviso a nadie, dispararon a las camionetas. Y ya cuando se dieron cuenta de su error, es decir, cuando se percataron de que realmente estas personas no eran delincuentes, lo que hicieron fue que intentaron encubrir lo sucedido y recogieron los casquillos, prendieron fuego a los cuerpos y falsificaron los informes. No se sabe si fue parte de un fuego cruzado entre policías y narcotraficantes o qué fue exactamente lo que pasó, porque hasta el momento nada se ha esclarecido. Según lo que yo vi, los policías ya declararon que ellos sí asesinaron a estas personas, pero que lo que les pasó después, lo que hicieron con sus cuerpos después, ellos ya no lo hicieron. Entonces, según lo que declaró un diputado, Carlos Barrera, me parece, él cree que esto ya lo pudieron haber hecho los grupos locales criminales. Y luego hay más corrupción, porque este año detuvieron a 10 guatemaltecos de una banda criminal que según llevó a los migrantes a Tamaulipas, y había familiares de un exalcalde y hasta una jueza ahí. O sea, las autoridades están muy metidas en esto de las redes de trata. Y también los gobiernos estatales son lo mismo porque, por ejemplo, la repatriación de los cuerpos se hizo hasta 7 semanas después del suceso, y de esto se hizo cargo únicamente el gobierno mexicano, porque pues mantienen a las familias en la oscuridad con la investigación, por lo que el caso no avanza y bueno, su representante en México tampoco se comunica con ellos desde hace meses. En cuanto a indemnización, tampoco hay información de que se les haya dado o algún tipo de recuperación o reparación de daños, por lo que el gobierno guatemalteco solo les dio unas cuantas semillas para sembrar como apoyo por lo sucedido. Sí, este es un problema muy grave porque desde sus países de origen hasta donde llegan para conseguir mejores oportunidades, se encuentran con muchos peligros y obstáculos. A diario salen miles de migrantes de Centroamérica para lograr el sueño americano. Y por ejemplo, en este caso de Camargo y en muchos otros seguramente empeñan sus casas o piden prestados grandes cantidades de dinero para poder pagarle al coyote lo que les pide y sin garantías de si van a llegar o de si van a llegar bien. Es por eso que son víctimas de tantos crímenes, porque generan mucho dinero de todas las cosas que les pueden hacer los grupos criminales o hasta las autoridades, incluso como reclutarlos en los grupos narcotraficantes. Yo opino que en México los migrantes nunca tienen sus derechos garantizados, ya sea por la discriminación que sufren por parte de la sociedad, el maltrato por parte de las autoridades o la inseguridad que es provocada por grupos criminales. Yo vi en un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones que por México transitan entre 400,000 y 500,000 personas de manera irregular aproximadamente.
Aunando a esto, por ejemplo, que el gobierno mexicano mencionó que en 2021, por la aseveración de Estados Unidos en cuanto a la migración, se detuvieron a 228.115 personas que estaban en el país igual de manera irregular. O sea, es un gran fenómeno la migración y creo que las políticas o las formas de tratar a las personas migrantes no siempre son suficientes o no resultan eficaces. También la irregularidad pone a las personas en mucho riesgo, porque no solo deben cuidarse del crimen, sino también de la policía. Al no tener papeles, su vulnerabilidad y el riesgo que corren aumenta mucho y los hace víctimas de distintos delitos y de distintas intensidades. Por ejemplo, yo de casualidad leí un boletín de estadísticas sobre delitos cometidos contra personas migrantes irregulares en el 2021 y ahí decía que se recibieron 701 reportes de personas víctimas de delitos. De esos la mayoría eran centroamericanos, 672 me parece, y de esos 672, 219 eran de Guatemala. Y de los delitos cometidos, el de mayor incidencia era el tráfico ilegal de migrantes, con 493 casos, me parece. Y los afectados fueron en su mayoría hombres y adultos, pero también había 189 menores. Y es que a lo mejor puedes pensar que son pocos comparado con la cantidad de gente, 400.000, 500.000 que transitan por el país diario, pero igual me pongo a pensar en toda la gente que no reporta o en la gente que está en fosas clandestinas y no tienes cómo encontrarlos, o en el simple hecho de que pues no le debería de pasar ni a ninguna persona. Yo también vi algo sobre los grupos criminales y las distintas interacciones que tienen con los migrantes. Está, por ejemplo, como se mencionó hace un momento, lo del tráfico ilegal de personas por acuerdo, es decir, también se les obliga a pasar droga porque los tienen bajo amenaza. Está la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el robo, la agresión sexual e incluso el abandono. Como dijimos, los migrantes representan cantidades millonarias para los criminales. Ahí recae mucho el problema de su vulnerabilidad, aunando al hecho de que no los protege nadie. ¿Por qué decimos esto? Porque en México ha habido muchas masacres hacia la población migrante. Sí, de hecho, en un artículo llamado Crimen Organizado y la Migración Centroamericana, mencionan a Chiapas y Tamaulipas, donde es el caso que comentamos, como los estados más violentos para los migrantes en el 2018, me parece. Porque, por ejemplo, en Tamaulipas y en el norte en general es muy peligroso. Desde 2010 ha habido como 5 masacres seguidas. Por ejemplo, está la de San Fernando en el 2010, donde mataron a 72 personas, los del crimen organizado. Y luego en el 2011, en el mismo lugar, fosas clandestinas con 196 cuerpos dentro, de distintas nacionalidades. Luego, cuando mataron a 49 personas en Cadereyta, Nuevo León, en el 2012, y la masacre de Guames en 2015. Todos estos casos que dices han terminado con pocos detenidos o en total impunidad, demostrando el poco actuar de las autoridades mexicanas para prevenir estos actos y para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Aunque haya leyes que los protegen, como por ejemplo está la Ley de Migración de 2011, que eliminó la comprobación legal para acceder a servicios y reconoce que debe brindar protección a las personas vulnerables en el caso de las personas migrantes. Y también está la Constitución, en donde se habla acerca de esto en 2 capítulos, está en el primero y en el 33, donde están las condiciones que un extranjero tiene para poder entrar y salir del país. El primero dice que pueden transitar y establecer una residencia sin importar si no hay pasaporte u otro tipo de documento parecido. En el artículo 33 se dice que se podrá expulsar a un extranjero solo de acuerdo a lo que se haya establecido por la ley. Yo creo que los principales actores de este caso y de todos los que hemos visto ya están los grupos criminales, porque impactan a los migrantes cobrándoles cuotas o operando redes de secuestro o violentándolos en general, incluso a ellos, a todos los que viajan por México.
Y, por ejemplo, en el caso que platicábamos, pues estaban indirectamente o directamente involucrados en el homicidio de las 16 personas. También la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas y los gobiernos locales, estatales y federales. Los primeros por ser los homicidas, son homicidas confesos, mientras que las otras dos entidades pues han contribuido en gran parte a la revictimización. Además, se ha negado a las familias la atención y los ignoran. No ha habido sentencia para los involucrados y eso que el hecho ocurrió hace ya más de un año. La CNDH y las ONGs, porque yo leí que la CNDH ordenó un día después en un comunicado de prensa que se iniciaran las investigaciones de inmediato. La CNDH misma empezaría su propia investigación, pero incluso ha pasado un año y no ha querido compartir los avances. También está el Instituto para las Mujeres en la Migración, que emitió también exigencias para como prontitud y transparencia para las familias en la investigación. Y la ProDH, la red, la Fundación para la Justicia y la red jesuita con migrantes, que igual pidió al gobierno guatemalteco y mexicano e incluso a la CNDH el respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares y que se les incluyera a estos últimos en las investigaciones. Y estas últimas estaban muy en contacto con las familias siempre. Yo creo que es importante mencionar a las víctimas, que son todos los migrantes de Guatemala y casi todos los vecinos de los países cercanos. Esto porque se demuestra las grandes carencias que existen en su comunidad de origen y en las que también deben intervenir las autoridades. Siento que los derechos que se les vulneraron en el caso de Camargo fueron obviamente en el que se les reconoce que deben de gozar de todos en los que establece la Constitución, también el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. También el derecho a la protección familiar y a no ser criminalizado, y considero que el que resultó más vulnerado fue el de la dignidad humana. Los migrantes no son respetados, viven en el escrutinio de las personas que creen que son criminales e invasores, además de que están en constante estado de alerta porque aquellos que deberían procurarlos son los principales que violentan o asesinan a estas personas. Además, lo que tuvieron que vivir en sus países de origen para verse obligados a salir. Es decir, que allá tampoco se les garantiza su desarrollo óptimo. Ni aquí ni en su hogar tienen una manera digna de vivir. Y no solo está en la manera en que los violentan, sino también en la manera en la que desechan sus cuerpos. Les niegan a las familias un cierre adecuado. Eso tampoco respeta su derecho a la dignidad humana. Estoy de acuerdo, el derecho a la dignidad humana es un tema muy importante para todos porque se supone que este derecho garantiza que todos seamos tratados de manera igualitaria y que podamos tener nuestra integridad intacta. Considero que es la base en muchos aspectos de la vida y del respeto para los demás derechos humanos, porque si se tratara con dignidad a todas las personas, entonces eso resultará en que nadie sería vulnerado por los otros. Además, adecuarnos a manejarnos bajo el derecho de la dignidad humana promueve que todos llevemos procesos dignos en cada ámbito, ¿no? Por ejemplo, para los migrantes, el poder tener garantías de seguridad basadas en este derecho y que la autoridad las respetara, haría que transitar por el país no atente contra su vida. Fue un muy buen análisis, por eso me parece buena la clase de derechos humanos, porque ahí analizamos las implicaciones que tienen en nuestra vida y cuán importante es protegerlos y garantizarlos, sobre todo para nuestra profesión, que nosotros como trabajadores sociales estamos en constante contacto con casos donde a las personas se les violentan sus derechos, por lo que aprender cuáles son y por qué los organismos están protegidos es muy útil para contribuir al desarrollo óptimo del sujeto. Además, conocerlos en nuestro propio beneficio como miembros de la sociedad también nos sirve. Conocer cuáles son nuestros derechos, los artículos en la Constitución, aprender sobre los instrumentos nacionales e internacionales es fundamental. Algo que también me parece importante es la reflexión en cuanto a los casos que veíamos en las exposiciones o en este propio trabajo final, porque fueron muchos y el hecho de que haya tantos para cada derecho existente es muy preocupante. Y que la mayoría de violaciones queden impunes y que aquellas instituciones que deben garantizar los derechos
solo emiten recomendaciones es poco esperanzador y demuestran el nivel de corrupción que existe en el país. Sin embargo, también es un motivante porque nos pone como trabajadores sociales a prepararnos más en este ámbito y lograr que la sociedad conozca y actúe conforme a lo que le corresponde. También por esta razón, y es algo que yo me llevo de este curso, es que es muy importante que todas las personas, así como nosotros, tengan conocimiento acerca de los derechos humanos, así como de las instituciones que los protegen, para que sepan a dónde acudir en caso de que se les prive de alguno de sus derechos humanos, porque durante la clase y todas las exposiciones que vimos, fue posible notar que en México las violaciones a los derechos humanos son más frecuentes de lo que nosotros pensamos. Y en muchos de estos casos las personas no saben que están siendo violentadas, por lo que no saben a dónde acudir para realizar una denuncia con las autoridades correspondientes, lo que hace más difícil que se les pueda brindar atención a sus casos. Desde mi punto de vista, es muy importante que se incluyan temas de derechos humanos desde la educación básica y durante todo el proceso formativo de los ciudadanos para evitar que estas situaciones se sigan presentando.